Sí. Bueno, después de toda esta, digamos, como organización y revuelta popular para la creación de las guerrillas, en el gobierno, las élites en Colombia, aunque nos hayan enseñado que históricamente el Partido Liberal y Conservador son cosas completamente distintas, realmente son dos hijos de la misma madre. Porque aunque tengan o tuviesen personas que pertenecían a diferentes vertientes de ideales políticos, filosóficos o sociales, pues realmente respondían a cosas muy particulares, que era la división del poder entre estos dos partidos. Recordemos que no, en esa época no existían más partidos políticos que fueran reconocidos a ese nivel, y eso hacía que el poder estatal estuviera concentrado o entre liberales o conservadores, pero que también estaban sesgados porque quienes componían esos partidos pues eran las grandes élites de diferentes regiones en Colombia, las élites liberales o conservadoras. Aunque hay que reconocer que dentro del Partido Liberal sí hubo cierta influencia de actores, no sé, por ejemplo, que se pensaban una idea distinta de cómo la iglesia debía actuar frente a las políticas estatales, pues realmente seguían respondiendo a las mismas lógicas de la oligarquía de su época. En el gobierno de Lleras Camargo, básicamente eso es como 1958, y Laureano Gómez hacen una, digamos, como una apuesta por construcción de paz entre estos dos partidos y generan algo que se llama el Frente Nacional, que es básicamente para evitar tantos conflictos entre godos y cachiporros y tantas masacres que hubo en esa época, abro comillas, pues crean un mecanismo de rotación del poder para supuestamente garantizar que ambos partidos políticos pudieran tener la misma posibilidad de gobernar sobre el Estado. Esto genera muchísimos problemas porque, si recordamos, ahí todavía no se había solucionado el problema de las guerrillas campesinas. Entonces estos grupos se seguían organizando y seguían exigiéndole al Estado que les reconocieran derechos básicos como educación, salud, trabajo, y con lo que viene a pasar después en el Frente Nacional, pues no se soluciona nada de esto. Cada 4 años se va cambiando por un representante del Partido Liberal o el Partido Conservador, pero que no le prestan atención a las políticas que las personas estaban exigiendo en su época. Recordemos también que aunque hablemos de campesinos, campesinas, no estamos hablando de la misma idea del campesinado colombiano que tenemos en la actualidad, sino que en su época tenía otras implicaciones, y era que como el país no estaba tan industrializado, la atención que el Estado le tenía que prestar a este tipo de poblaciones tenía que ser mucha, porque básicamente eran quienes movían la economía. No estábamos tan industrializados, no habían muchas vías de acceso, habían regiones que seguían incomunicadas, habían élites regionales que se seguían disputando poderes, y todo eso fue gestando que la guerrilla tuviese un accionar mucho más fuerte y un apoyo desde los sectores populares mucho más amplio y más grande. Eso también ocasiona que sobre los años 70 se hagan unos paros cívicos que implicaban básicamente un accionar o un intento de las personas de los sectores populares por exigirle al Estado precisamente el reconocimiento de derechos, aunque en esa época no hablábamos del mismo tipo de reconocimiento de derechos con el que hablamos hoy, pues porque no estaban acogidos por una constitución como la que tenemos actualmente, sino que precisamente hablaba era de otro tipo de restituciones de derechos. Hacia el año